Bien, el tema de hoy son los causativos. ¿A qué le llamamos causativos? Pues a una diferente forma de expresarse, diferente forma de conjugar las cosas. Causativos. Son pronombres, ¿verdad? Pronombres que ya conocemos. Yo, tú, él o ella, nosotros exclusivo, nosotros inclusivo, ustedes y ellos. Las palabras que le corresponden a estas son las siguientes. Gone, voy a poner un color más visible. Gone, tone, ton, cone, con, chione, chion. Estas palabras les llamamos causativos. Siempre van a hablar de la persona que se encarga de hacer la acción del verbo. Normalmente tenemos, los que estamos aprendiendo, la dificultad de saber dónde poner tig o dónde poner ton. Normalmente es una confusión habitual para nosotros. Pues bien, tig siempre va a referirse al objeto de la oración. Siempre. Es decir, al que recibe la acción del verbo. Y ton, o cualquiera de los causativos que ya escribimos, pues siempre va a referirse al sujeto de la oración. Como su nombre lo indica, al que causa la acción del verbo. Siempre. Así que bueno, esto ya nos saca de un apuro. Siempre que usted encuentre un causativo, sépase que se trata de del sujeto de la oración, del que hace la acción del verbo. Y responde a la pregunta, al con. Si yo digo la pregunta al con, tengo que responder con alguno de estos causativos. Es como decir, ¿quién lo hizo? ¿Quién? Les voy a contar lo siguiente. Una hermana tenía a su bebé y empezó a llorar. Y el bebé pues empezó a llorar, ya medio hablaba el bebé, era una nena. Y entonces la mamá le dice, halcón, mamita, halcón, halcón. Y la hermanita, la niñita, señalaba con su dedito a su hermano mayorcito que seguramente le había pegado o algo, ¿no? Y decía, ton, ton. Así que halcón es la pregunta para contestar con el causativo. Es como decir, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo causó? Causativo. ¿Quién lo causó? Halcón. Y ella señalaba al causador de ese llanto, al causante, ton. Sí. Ese es el causativo. Y en todas nuestras frases que lleven esa palabra, ese causativo, pues va a referirse al autor, el que hace la acción del verbo. También nos va a sacar de un apuro importante cuando estemos hablando con un hablante mam. Ahorita explicaremos por qué. Por ejemplo, imagínense que la publicación nos dice lo siguiente. Para esto teníamos una imagen. Vamos a ponerla. Bueno, es un texto, en realidad. Primera de Juan 5:3. Ahora sí, hermana Jepsi, ¿nos quieres leer el texto, hermanita? Kakujlan Dios, kunche hapunel, que mandamien, kun, es que mandamien, miaku, Excelente, Chonte y Jepsi.
Solo eso Lo no. vas a volver a leer otra vez. Nos gustó, muy bien, ¿eh? Ahora vamos a ponerle un especial énfasis a esas que están marcadas con rojo. Lección queda Con. Cacojlandios con. ¿Vale? Con sería nosotros. A ver, échale, Hepsi. Pero, hay más lecciones aquí que mandó él. Cacuslandios un, que Hapunel que mandamien un, es que mandamien miakiun que. Excelente, muy bien, Chonteye. Así que encontramos estos dos causativos. Bueno, en este caso es con, que significa nosotros. Imagínese que usted encuentra esta expresión en una de nuestras publicaciones. Quizá usted encuentra la palabra en juego A, in, jo, perdón, in, nok, kujlan, Jehová. ¿Qué significa la expresión? Bueno, tenemos el tiempo presente, tenemos su direccional, y aquí esta Q, pues nos marca el encargado del verbo, que en este caso somos nosotros. Y Ojlan Jehová, nosotros amamos a Jehová. Pero podemos perdernos, sobre todo cuando la persona habla muy rápido, y quizás no detectamos esa Q. Solo es una letra, y quizás no la detectamos. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Al con. Y con esta pregunta que le hagamos a la persona, ella va a tener que, la obligamos de cierta manera a reformular la misma frase. Y quizás ahora nos va a decir lo que ya leímos en el texto. Ujlan, Jehová, Jón. Entonces, significa que esta Q se sustituyó por el causativo. Para los que estamos aprendiendo, quizás sea más fácil, porque solo hay que memorizar estos causativos, que realmente no es otra cosa más que las mismas letras, ¿verdad? Las mismas letritas aquí. Ahí tenemos las mismas letras. Con. Y Ojlan Jehová. ¿Quién ama a Jehová? Al con. Ah, con. Nosotros. Ojlan Jehová. Con. Como dice este texto. Así pues, tomando en cuenta este aspecto, a ver, conjugamos nuestro verbo. Tenemos la expresión, el verbo Ojlan. Y pensemos en el objeto, que en este caso es Jehová. ¿Cuáles serían los causativos? Yo amo a Jehová, Ojlan Jehová gone. Tú amas a Jehová, Ojlan Jehová tone. Él ama a Jehová, Ojlan Jehová tone. Nosotros, pero no tú, amamos a Jehová, Ojlan Jehová cone. Todos, también tú, amamos todos a Jehová, Ojlan Jehová con. Ustedes aman a Jehová, Ojlan Jehová chone. Y ellos o ellas aman a Jehová, Ojlan Jehová chon. Aquí tenemos el mismo objeto, en este caso es Jehová, con cada uno de los causativos. ¿Qué hay si quiero hablar de otro objeto? En este caso hablamos de Jehová. Pero si yo quiero hablar de otro objeto, pues después del verbo, que el verbo ya dijimos que es Ojlan, vamos a colocar aquí los objetos. Vamos a poner aquí arribita. ¿Se acuerdan de las manitas? Esos pronombres.
Los pronombres que van después del verbo, ¿lo recuerdan? Vamos a recordarlos aquí. ¿Cuáles son esos verbos? Aquí los vamos a poner y respectivamente, tal como tenemos aquí, sería kine. Tú no lleva, pero sí lleva el enclítico. Tú no lleva nada, perdón, él no lleva nada. Nosotros, exclusivo, koye, ko, keye. Y finalmente, que. ¿Lo recuerdan? Ujlan kine es yo. Yo soy el objeto. A mí me están amando. Alcón, ¿quién me ama? Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo. Ujlan kine ton Jehová. ¿Notan? ¿Quién es el que está amando a quién? La clave es el causativo. Aquí tengo la expresión, aquí tengo el causativo, es ton. Él es el que hace la acción del verbo. En este caso es Jehová. Ujlan kine ton Jehová. Ese tun es el que nos marca quién hace la acción del verbo. Siguiendo el mismo aspecto, tú eres amado por Jehová. Ujlana tun Jehová. Él es amado por Jehová. Ujlan tun Jehová. Nosotros somos amados por Jehová. Ujlan ko. Bueno, siguiendo los pronombres. Ujlan koye tun Jehová. Ujlan ko tun Jehová. Ustedes son amados por Jehová, o Jehová los ama. Ujlan keye. Aunque va separado con un espacio, pero recuerden que podemos leerlo juntos para darle sentido. Ujlan keye. Ujlan keye. Ustedes son amados. ¿Quién los ama a ustedes? Tun Jehová. Alcón. Tun Jehová. Y finalmente ellos son amados por Jehová. Ujlan ke tun Jehová. Muy bien. Aquí todo es tun, porque él es el causativo. Estamos hablando de que Jehová ama. Y pues quien cambia, pues son los objetos que están señalizados con estas palabras de aquí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo utilizar este verbo causativo? No es verbo, este pronombre causativo. Mira, vamos a hacer un ejercicio entonces. Aquí voy a colocar una expresión. Jehová nos protege, nos cuida o nos vigila. Vigila en el sentido correcto, ¿verdad? Bien, vamos a expresar esa frase. Jehová nos protege, cuida o vigila. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo primero con el juego A. Juego A. Vamos a viajar por nuestro palacio de la memoria para recordarlo. Primero es el tiempo. ¿Qué tiempo es? Presente. Presente. Correcto. In, ¿verdad? El objeto, ¿quién es? Es decir, ¿a quién va dirigida esa sopa, ese verbo que se va a cocinar? ¿Quién es el que es protegido?
¿Quién? Nosotros. Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos protegidos por Jehová. Es lo que dice aquí. Jehová nos protege. Así que aquí va nosotros con el juego B. Jo, porque es el objeto. Después pensamos en los ingredientes principales. Proteger. ¿Cómo se dice proteger, Tojkiol? Proteger, Tojkiol. A ver, vamos a buscarlo si lo tenemos en nuestra aplicacioncita. A ver, hermana Albi. Cooking. Muy bien, excelente. Y según nuestro código de colores, ¿cuál es el direccional que le corresponde al Sh'ukin? Según nuestro código de colores, el Sh'ukin normalmente con cuál va. A ver, hermano Jared. Me imagino que sería Tzach, ¿verdad? Porque viene cuidándonos. Puede ser. Puede ser. Vamos a utilizar nuestra página del curso y podemos poner aquí, vamos a ver si aparece, proteger, ¿sí aparece? Y aquí nos muestra cuál es el direccional que normalmente ocupamos con este verbo, aunque no está prohibido utilizar otro, depende del contexto. Pero normalmente, ¿con cuál va? Ok. Ok. Le puchamos ahí y entonces lo vamos a conjugar. Tiempo presente. ¿Quién es el que cuida? Él, Jehová. Y ahí lo tenemos. Claro, aquí nomás nos falta un guioncito. Hay que poner un guión ahí al lado de la T para que diga Inoktukin. Revanchish. Así que ya sabemos cómo se dice y lo vamos a pasar a nuestro ejercicio aquí. Aquí le vamos a poner el objeto que ya le pusimos, ko, y ahora es inko, ok, ukin, ¿sale? ¿Anshish? Juego A, inko, ukin, Jehová. Ahí tenemos el juego A, hermanos. ¿Qué significa eso? Jehová nos cuida, nos protege, nos vigila, nos cuida. Inkokukin Jehová. Lo puedo hacer con causativo. Del mismo juego A. ¿Cómo va a quedar? Inko, ok, y ahora sustituyo el marcador del juego A, que en este caso es la T, la sustituyo por el causativo. Así que queda sh'ukin y le agrego el causativo. Tun Jehová. Así pues, observamos aquí que cambiamos el marcador por el causativo. Así que si la persona dice algo y no la alcanzamos a comprender con su forma de marcar, porque recuerden, solo es una letrita, a veces se nos escapa. Le decimos halcón y con eso la obligamos a reformular su expresión, ahora utilizando un causativo, y va a decir tum Jehová. Esta misma podemos utilizar el causativo. Le vamos a llamar causativo del juego B. ¿Cómo sería el causativo del juego B? Pues es el que ya pusimos abajo.
simplemente el verbo directo, que sería shuken. ¿Y qué palabrita seguiría? Si estamos hablando de nosotros. Jo. Y viene el causativo. Tum, Jehová. Así que tenemos 3 formas de expresar la misma idea. La del juego A, pues es la más completa y quizá más difícil. Pero tenemos estas dos vertientes. Los causativos. Son buenísimos. Nos sacan de muchos apuros. No estás muy seguro de cómo conjugar su verbo cuando esté dando estudio, pues avienta el verbo y póngale el causativo. Ahí está. Como en este ejemplo. ¿Alguna pregunta con respecto a esta forma muy conveniente de conjugar? ¿No? ¿Vamos bien? Excelente. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. El mundo nos odia. Y sabemos que la palabra mundo en la Biblia, pues también se refiere a las personas alejadas de Dios. Así que decir el mundo, en man podríamos decir acertadamente las personas. Nos odian o nos rechazan, ¿verdad? Bueno, son palabras que el Señor Jesucristo mencionó. Dijo que por su culpa el mundo nos odia o nos rechaza. Así que aquí tenemos la expresión, el mundo o las personas nos rechazan. Bien, haciendo el mismo ejercicio. Juego A. ¿Cómo lo sacamos? Tiempo verbal, vamos a hacerlo entre todos. ¿Quién nos dice? ¿Tiempo verbal? Sí. Muy bien. Objeto. It's hard, ¿Perdón? pero Schal. Ah, ok. ¿Sí? personas. Las personas, son las que hacen la acción del verbo, ¿no? Son las que odian. Sí. ¿Quién recibe ese odio? Nosotros. ¿Quién lo recibe? Oh. Muy bien, correcto. Ahora necesitamos el verbo rechazar o odiar. Rechazar u odiar. ¿Cuál es? Vamos a ver si en nuestra página aparece. Odiar. Muy bien. Sí tenemos odiar. ¿Cuál es? El ikun. O sea, ikun es odiar. Y va acompañado del direccional el, casi siempre. Bien. Le rellenamos. Tenemos presente. ¿Quiénes son los que nos odian? Ellos. Así que le vamos a poner ellos. Y entonces aquí tenemos nuestra conjugación. In el chikun. Ellos odian. In el chikun. Ellos odian. Bien, pasémoslo entonces a nuestra frase. El chikun. O in el chicken, in el chikun, in el chikin, ¿verdad? Según la variante. Muy bien, in el chicken, shal. Ahí tenemos nuestra frase en juego A. Las personas nos rechazan.
Inkolchik Nshal. La gente nos rechaza. Inkolchik Nshal. Bueno, ahora usando el causativo del juego A. Simplemente vamos a sustituir el marcador que está aquí. Vamos a sustituir este marcador por el causativo que le corresponda. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Según de nuestro recuadro que tenemos a la izquierda, donde están, no, perdón, sí, a la izquierda, en la parte de arriba, en color rosa o rosado, tenemos estos causativos. ¿Cuál correspondería para ellas, las personas? Kyun. Muy bien. Kyun. Shal. Muy bien. Anshish. Sustituimos la calle por el causativo. Y tenemos la misma frase. Ahora tenemos la otra forma. Causativo del juego B. Esa está más fácil, ¿va? Porque nada más vamos a decir el verbo y su causativo. ¿Cómo quedaría entonces? El verbo es ikun. ¿Y el objeto cuál sería? Es decir, ¿quién recibe este odio? Nosotros. Jo. Y el causativo. Kyun shal. Ikun jo. Kyun shal. Aquí tenemos el causativo. Lo que está marcado en estos recuadritos de color naranja, pues se refiere siempre al sujeto, al que hace la acción del verbo. ¿Cómo ven? Pues tenemos, ¿verdad?, varias opciones. Que no le entendieron una, pues dígaselo en la otra. Que no le entendió con el juego A, pues dígaselo en el B, no hay pena. Y siempre tenemos estos causativos. No estamos muy seguros de cómo conjugarlo, aviente su verbo y métale el causativo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermano? Podemos borrarlo. Muy bien. ¿Cómo vamos a expresar estas ideas cuando hablamos de algo que pasó ya antiguamente, algo que está en el pasado? Pensemos en estas frases. Vamos a darles tiempo para que puedan organizar las ideas y ahorita las contestamos. La gente o las personas o los judíos, vamos a poner, rechazaron a Jesús. Otra. El pueblo de Israel, o vamos a poner, Jehová protegió al pueblo de Israel. ¿Está bien? Una más.
Abraham conocía a Jehová o conoció a Jehová. Para no entrar en ese tiempo verbal todavía, podemos ponerle así mientras. Abraham conoció a Jehová. Todas estas están en tiempo pasado, así que el causativo, este verbo, cuando lo hagamos en causativo, solo le vamos a agregar la palabra tak o tok. Al verbo le ponemos la palabra tak o tok en tiempo pasado. Vamos a dar unos minutitos para contestarlo y ahorita lo resolvemos. Bien, hermanos. ¿Quién se anima con la primera? Los judíos rechazaron a Jesús. Mitzachshova. Si teme equivocarse, recuerda lo que hemos dicho, es muy probable que sí se va a equivocar. Todos nos equivocamos, así que no tenga miedo a eso, es normal. Es parte del aprendizaje. A ver, escuchamos al hermano, ahí a la familia Zacarías. Bueno, según la guía que nos dieron en internet, sería más o menos así. Ochnam Judí, Oche Ikin. ¿Ok? Ajá. ¿Qué más? Muy bien. Yo le puse Tochnam, pero no coincide. Nam, está bien. A ver. Nam judíos. Nam judí, ok. Ajá. Oche Eken. Oche Ikin. Así, hermano. Muy bien. Nos faltó Jesús nada más, ¿verdad? Sí, es cierto, sí, es cierto. Muy bien, muy bien. Está bien, hermano. Voy a ponerle aquí otra letrita. Voy a ponerle aquí, porque usted seguramente lo conjugó con el juego B. Está bien, es una forma, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí. El juego B nos dice inche, iken, solo que el sujeto va en medio, ¿verdad? A judí. Y vamos a ponerle un objeto. El relacional tig va con el juego B casi siempre. Tig Jesús. Aunque esta frase se entiende porque está en el juego B, no es la más natural. Pero está muy bien. Si usted lo dice, la persona lo va a entender. Aunque obviamente nos vamos a escuchar que somos mos, ¿verdad? Como dice mi esposa, te escuchas muy mos. Aunque se entiende, solo que en este caso, pues no es la forma más natural. Pero muy bien, hermano. Ahora pensemos en el juego B, en el juego A. ¿Qué verbo? Bueno, el verbo es iken. ¿Qué direccional acompaña al verbo A? ¿Qué direccional acompaña al verbo iken? ¿Jared? ¿No saben la pregunta otra vez? Ajá. ¿Cuál es el direccional que acompaña casi siempre al verbo iken? Él. Sí, ¿verdad? Muy bien. Así que con juego A va a llevar un direccional, que en este caso es él. Y en medio de estos ingredientes, justo antes del verbo, vamos a colocar quién hace la acción del verbo. El marcador del juego A. Estamos hablando de los judíos. Ellos, ¿qué sería? Calle,
Para ayudar aquí en la lectura, simplemente, ustedes saben que se le agrega una N si inicia con vocal. In el chikun. Al kieke in el chikun. A quejo a judí. In el chikun a judí. Jesús. El juego A normalmente no lleva relacional tig. Es la diferencia. Tenemos el juego B arriba y tenemos el juego A abajo. Esa es la forma más natural. Esa es la que vamos a ocupar. In el chikun a judí Jesús. Banshish. Y ahora, causativo. ¿Quién se anima a decirla? Ay, miren ustedes, ¿ya ven? Todos los puse en presente. ¿Y en qué tiempo está? En pasado, ¿ah? Bien, vamos a corregirlas aquí. Luego B, ¿qué dijo el hermano? Oche, Iken, Shal Judí, o a Judí, y Jesús. Ya dijimos, no es la forma más natural, aunque se entiende. En este verbo particularmente vamos a utilizar el juego A. O, che, el, chiken, aj, judí, Jesús. Y ahora sí, el causativo, hermanos. ¿Quién se avienta? ¿Quién dice yo? Bueno, Jared. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta primero, hermano? Sí, sí, claro. ¿Por qué tienes oche? Si es juego A, ¿por qué hace falta el che? Ah, sí, sí, sí. Gracias por decirme. Oh, ok. De arriba, ¿va? Y estamos hablando de Jesús. Ya borré todo otra vez. Ahí va otra vez, pues. Juego B. Oche. Iken. A Judí. Y Jesús. Muy bien. Y por quinta vez digo que no es la forma más natural. A ver si no lo vuelvo a borrar y lo voy a volver a Eso nos decir, va a ¿va? quedar, hermano. Y el juego A, entonces, ¿cómo quedaría? Hotel. Chicken. Cierto, se me olvidó el cero. A Judí. Jesús. Ahora sí va. Ahí estamos. Hotel. Chicken. A Judí. Jesús. Muy bien. Gracias, Jared. Chonde. Hermano Asael, entonces lo correcto sería de acuerdo al juego A, no al juego B, ¿verdad? Así es. Lo Vamos a poner correcto. aquí una línea. Para indicar que aunque esta forma pues se entiende como decíamos, pero no la vamos a usar, al menos con este verbo de preferencia. Aunque si está usted a la mera hora con el estudio y se le viene ese, pues dígala, ¿verdad? La persona le va a corregir, le va a meter el direccional que le hace falta. Bien, entonces causativo. ¿Qué nos lo dice Jared? Estábamos. Sí, no sé si lo tengo bien, pero estoy pensando, bueno, se me había olvidado el cel, entonces me imagino que sería Otzel Kikun Kyunshal. No. Otzel Kikun Jesús Kyunshal. Muy bien. Vamos a sustituir ese marcador por el causativo. Le quitamos la calle, ponemos el objeto y ponemos el causativo. ¿Quién es el causativo? ¿Quién es? Muy bien, Chonde y Jared. Otzel y con Jesús, Kyun a Judí.
O en su forma simplificada, pues le quitamos la O, le quitamos la Z y nos queda bonito igual. El I con Jesús, Shuna Judí. Y el causativo del juego B es mucho más fácil, ¿va? ¿Quién nos lo dice? El causativo del juego B nada más va a ir el verbo. Y con Jesús, que un Es- ajudí. Exacto. Solo que como es en tiempo pasado, solo nos hace falta una particulita. ¿Qué palabrita vamos a incluir en el verbo? Para hacerlo en pasado. Porque y con Jesús Chunshal es como tiempo presente, ¿va? Jesús es odiado por los judíos, pero como eso ya pasó, ¿cómo le pondríamos? ¿Qué letrita? ¿Recuerdas, Elisa? O Es el TAC. tac, sí, muy bien. Tac o toc. Muy bien. ¿Cómo dice Elisa toda la frase? Y con TAC Jesús, Kyun a Judí. Excelente. Así pues, hermanos, podemos decir que cada verbo podemos conjugarlo de estas 4 diferentes maneras, ¿sí? Una de ellas, al menos una, no va a sonar natural. Pero tenemos casi siempre, vamos a tener siempre 3 opciones más. Siguiente. Jehová protegió al pueblo de Israel. ¿Quién nos la quiere decir? Mi chicos, hermanos, no se preocupen. Pero nos aventamos a decirlo, porque al final damos estudio y no siempre tenemos el papelito, ¿ah? Nos aventamos a decirlo y gracias al poderoso Espíritu de Jehová nos entiende la gente. Así que, ¿quién lo quiere decir? ¿Quién lo quiere expresar? Hermano Aarón. Olin, Tohnam de Israel. ¿No escuché bien el verbo? Onin, parece que dijo. Olin, Ah, Colin. ¿O bien? ¿Qué más, hermana? Tohnam, Ujú. Israel. Gracias. Nim Chonteteye. Chonteteye, hermana Nancy. Muy bien. A ver. De nuevo, muchas gracias. Usted nos lo acaba de decir con el juego B. Y curiosamente, este verbo, Colin, sí va con el juego B. Así que como es juego B, vamos a quitarle ese che, ¿va? Porque el que cuidó fue Jehová. Colin Jehová. ¿Y cuál es el que, en vez del toj, hermana, cuál es el que casi siempre va en el juego B? El que casi siempre usted métalo. Es menos probable que nos equivoquemos. ¿Cuál es, hermana Nancy? Ese es juego A. Ajá, pero ¿qué palabrita casi siempre va aquí de relacional? Es esta, mire. Sí. Así que normalmente, hermana Nancy y todos nosotros, casi siempre va el tig. Son menos las frases que llevan el toj, que llevan el te. La mayoría va a llevar tig. Así que, si no estamos muy seguros de cuál lleva, usted métale el tig, ¿verdad? Menos probable que nos equivoquemos. Correcto, hermana, muchas gracias. Colin Jehová Tichnam Israel. Perfecto. Recuerden que puede llevar la letra o no. Anshish. Tenemos el verbo Colin. Y si utilizamos el verbo sh'ukin normalmente va con juego A.
¿Cómo lo diríamos? Jared, ¿qué nos dices? A ver si me sale esta vez. Yo creo que es. Polina es, ya me perdí. La A, Aquí. por favor. O, ok, shkukin, pero ese tiene la T al principio, el shkukin, ¿verdad? Ajá. T-shkukin, Jehová, Tirtnam Israel. Muy bien. Normalmente, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, ¿Cierto? verbos del juego A no llevan el tig para hablar del objeto directo, aunque sí puede llevarlo para el objeto indirecto. Así que va en este caso directo. Excelente, Jared. Chhontei, Okhenjevat, Nam, Israel. Perdón, Nam, Israel. Mokat, Nam. En todo caso. Muy bien, ahí lo tenemos, juego A. Banshesh, hermano. ¿Y con causativo? Causativo. ¿Quién se anima, hermanos? A ver, vamos a pedirle aquí a algunos de ustedes. A ver, Pau, ayúdanos. Sería cooking. Cooking. Ajá. Cooking. Pero es con el juego A, ¿verdad? Ajá. ¿O quieres decir con el juego B? También está bien. No, entonces sería. A ver, espérame tantito. Ajá. Sería o che, porque Jehová protegió a ellos, ¿verdad? Entonces sería oche cooking, oche cooking, oche ok cooking. Muy bien. Oche ok cooking. ¿Tú, Jehová? Muy bien. Solo nos falta ¿quién? ¿Quiénes fueron protegidos por Jehová? ¿O Jehová protegió a quiénes? Entonces sería Nam. Muy bien. ¿Cuántos Nam, Pau? Nam. 1. Uno, ¿ah? Uno. Si tú le vas a poner el che, está bien, pero pues nos referimos a los israelitas. Banshish, Paola, muy bien. O Cheokshuk a Israel, Tun Jehová. Los israelitas fueron cuidados por Jehová. O Jehová cuidó de los israelitas. Si queremos poner solamente el Tnam, pues solamente es en singular, ¿no? Da la misma idea. Excelente, muy bien, Paola. Hermano, ¿esa es en juego A o juego B? Es la del juego A. Entonces debería tener la che. Yo creo que es lo mismo que antes, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? Si es juego A, entonces no debería tener che, ¿verdad? Bueno, es que aquí nuestra hermana nos lo formuló diciendo que ellos, che, son los Aj Israel. Ajá. O Choshkuken Aj Israel, o sea, ellos, ¿verdad? Los israelitas fueron protegidos por Jehová. El causativo, el que hace la acción del verbo, sigue siendo Jehová. Tum.
Y este che es ellos de objeto. Los que reciben la acción del verbo o los que recibieron la protección en este caso. Por Ok. la forma en la que construyó aquí la hermana, que está bien, ¿verdad? Está acertada. Los israelitas fueron cuidados por Jehová. Ok. En vez de decir el pueblo de Israel fue cuidado por Jehová, sino aquí dice los israelitas, ¿no? Es la diferencia. Entonces, pero el che es como juego B, ¿verdad? Entonces, al principio es El juego B objeto, y sí. después cambia a juego A. Sí, recuerda, Jared, que a lo que llevamos juego A, lleva las dos siempre, ¿no? El juego A para el sujeto y siempre va a llevar el juego B para el objeto. Decimos Ah, juego A, pero en realidad siempre lleva las dos, ¿verdad? ok. Gracias. Eso no entendí. Muy bien. Gracias. Anshish. ¿Y el causativo con el juego B? Pues es el más fácil. Shkoken, Am Israel, Tun Jehová. Es decir, esta que está aquí arriba, Jared, no dice lo de que está en color negro, sino dice esto que está aquí. Cuidó, protegió a los israelitas. No dice Jehová protegió al pueblo de Israel, sino dice Jehová protegió a los israelitas, ¿no? Por eso la diferencia ahí con la che. ¿No? También se podría traducir eso que los israelitas se protegieron por Jehová o fueron Ajá, fueron protegidos. protegidos por Jehová, exactamente. Y utilizando la que utilizó, usando la que empleó aquí nuestra hermana Nancy, Colin, ¿cómo lo diríamos? Lo mismo, ¿no? Solo ponemos el verbo, su objeto y el causativo. Claro, está en tiempo pasado, deberíamos de ponerle tac, ¿verdad? Tiempo pasado. Que no se lo pusimos en el de abajo, por cierto. Vamos a ponérselo. Shkokentak. Muy bien. Qué interesante, ¿verdad? Tenemos muchísimas opciones que expresar una misma idea, así que no hay problema. Hagamos esta final. Abraham conoció a Jehová, a lo que llamamos juego A, porque conocer normalmente va con juego A. Tochskin, Abraham, Jehová. Ahí está, ¿no? Tenemos el marcador T que habla de Abraham. Tochskin, Abraham, Jehová. Hermano Sael, ¿Sí? a mí me salió Otzok, Ajá. Otzok, Toskin, Sí, correcto. Aquí lo puse en la forma abreviada. La forma completa pues sería Abraham, Jehová. Correcto, hermano. Sí, muy bien. Las dos son válidas. En su causativo, usando el juego A, sería le quitamos el marcador y nos queda solito el otzkin.
Pero ahora va el Jehová antes, porque ese es el objeto. Otzkin Jehová, al con, tun Abraham. Y tenemos finalmente otra forma más, el causativo con el B. Simplemente vamos a colocar el verbo. Le ponemos el tiempo pasado, si es necesario. Y nos queda Otzkin Jehová, tun Abraham. Ahí está, ¿no? Muy bien. Revanches, revanches. Entonces, hermanos Zacarías, quizá valdría la pena también echarle un ojito en nuestra página, bueno, en la página que está ahí, al juego A, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, un último aquí. Moisés envió a 12 espías. Moisés envió a 12 espías. El verbo es enviar. Así que lo vamos a buscar como enviar. Entonces, bueno, podemos buscar en las dos, tanto en juego B como en juego A. Aquí donde tenemos el buscador, en el juego A, ponemos enviar. Vamos a ver si nos tira. Sí está aquí y tenemos estas dos opciones. No está una lista completa de todos los verbos, pero sí tenemos los más importantes, los que más usamos. ¿Cuál dirías, hermano Aarón, que corresponde a nuestra frase? Enviar, shisaman o tzahsaman. Moisés envió a los 12 espías. O envió a 12 espías. Es que parece que la palabra saj es venir. Entonces, shisaman. Correcto, ¿verdad? Porque los envió allá. No los envió acá donde estamos nosotros, sino los envió allá. Muy bien, hermano. Sí. Presente, no, ¿verdad? Es pasado remoto. Le ponemos pasado remoto. ¿Quién hace la acción del verbo? Fue él, fue Moisés. Y entonces nuestro calculador nos da Ochitzaman. Ahora sí. Nos regresamos a donde tenemos la frase, nuestro bosquejo de quizás un comentario. Y entonces vamos a colocar ese verbo. Ochi, ahí está la T. Esa es la de Moisés, la del sujeto. Ochitzaman. Moisés. 12. Shal. ¿Qué hay el techo, verdad? Espías, a ver la tierra. Muy bien. Lo quiero hacer con causativo. Le quito la T y me queda Sman, Mokasaman. Le pongo el objeto. Y ahora sí el causativo. Ochisaman 12 shal, tun Moisés. Y tenemos la otra opción más. Saman. ¿Y qué palabrita lleva? Como son ellos,
Aquí sería el que, ¿verdad? Saman que 12 shal. Tun, Moisés. Ajá. De nuevo tenemos estas tres formas. ¿Qué les parece, hermanos? Sí valdría mucho la pena que nos esforzáramos por tratar de hacer nuestros comentarios, la carta que usted va a escribir, de esta manera, ¿no? Imagínense que cada vez que sale al servicio, trata de conjugar un verbo diferente de estas tres maneras. A manera de sugerencia, pruebe solo con una. Si a usted se le hace más fácil el causativo, conjugue usted sus verbos de esa manera. Ya con el tiempo, quizá podremos dominar las tres diferentes o las cuatro, ¿verdad? Aunque decíamos, normalmente una de ellas no es la más natural, dependiendo del verbo. Así que tenemos aquí un abanico de maneras de expresarnos que van a ser especialmente útiles en nuestro ministerio. ¿Alguna pregunta final con respecto a este tema? Muy bien. Que te banshish, hermanos. Solo que darle la gracia a mi hermano por tanta dedicación. Ay, A Jehová, perdón. no, a Jehová. Sí, ok.